Uva. Recibimos en la mañana de Así son las cosas al psicólogo Ramiro Parsi, matrícula profesional 8765, que está especializado en psicología vial. Su tema será salud mental, emociones y conducción. La escena pública, sobre todo vial en la Argentina, se ha tornado cada vez más violenta. Además, con situaciones que son inadmisibles. Los otros días se hicieron públicas imágenes de un supuesto, desde mi punto de vista, hecho de relato salvaje, que es como ahora se califica tras conocer la película, que a mí me pareció, la verdad, una absoluta, pero absoluta desproporción tratarlo así, porque es inadmisible en las condiciones que fuere. No sé para qué estaba transitando la ambulancia, pero un automovilista encerrando a una ambulancia, bajándose a una ambulancia cuando se sabe que hay una ordenanza o una normativa que le da prioridad a la ambulancia. Después, cómo le ejerce esa prioridad es otra discusión a la hora de transitar. Ese y otros asuntos vamos a analizar con Ramiro. Bienvenido, licenciado, ¿cómo le va? Un placer. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿es de psicólogo lo que está pasando en las calles de la ciudad? Sí, es un factor psicológico. Digo de la ciudad y del país, no sé si del mundo. Pero... Y del mundo, sí, sí, porque es una problemática mundial la que estamos viviendo y nos afecta también en nuestro país, como así también en nuestra provincia y en nuestra ciudad. La cuestión es que la problemática de los siniestros viales, por la Organización Mundial de la Salud, lo declara una pandemia. Nosotros estábamos muy asombrados cuando vino la pandemia del COVID por los resultados que tenía y los fallecidos, pero la verdad que hace años que venimos en una pandemia vial y tenemos que saber que, por ejemplo, un estudio de Volvo que consideró que el 80% de la conducción es un factor psicológico, que es a veces lo que no consideramos. Volvo, la empresa, ¿no? Que Volvo, es sueca, creo que es. Exacto. Realizó un estudio y empezó a ver cuánto de la conducción era psicológico o más físico el esfuerzo. Y empezó a descubrir que el 80% es un factor psicológico. Entonces, cuando hablamos de tránsito, cuando hablamos de conducción, tenemos que hablar de psicología. Cuando hablamos de psicología relacionada a la conducción, tenemos que hablar de emociones. Y el caso que vos traías, este caso de violencia vial o relatos salvajes, como hoy lo mencionan, la verdad es que es una cuestión que se da reiteradamente en las calles y rutas de nuestro país, por el hecho de que un factor clave y que siempre lo discutimos en psicología, es que hoy por hoy los conductores no están siendo evaluados de la forma correcta a la hora de otorgar o renovar la licencia. Claro, nunca hay un control psicológico, ¿no? Nunca hay un control psicológico y la normativa, la ley a nacional... lo sumo hay uno de escasa rigurosidad que es oftalmológico. Oftalmológico solamente para saber si ese sentido está correctamente, pero tenemos que entender que el estudio es psicofísico y si partimos de la premisa que el 80% de la actividad de conducir se atribuye al factor psicológico, es muy importante poder evaluar a los conductores. Si hoy pudiéramos evaluar a toda la comunidad, en algunos estudios se dice de que el 15 o el 20% de los conductores no debería estar hoy por hoy con una licencia en la vía pública, serían no aptos. No sé si estaba estudiado o licenciado, pero hay algo que transforma a la persona que se sube al auto como si le sacara otro carácter. Hubo gente que cuando se suben a los autos tienen un carácter, y decir, ¿pero qué les pasó? Es otra persona. Es otra persona. No sé si los empodera de... Sí. Hay como un nivel de violencia adicional. ¿Es una observación real? Sí, totalmente. Lo que sucede es que es el mismo fenómeno que sucede desde la psicología de las masas, por ejemplo, cuando vamos a la cancha, que se pierde la individualidad
¿sí? Ya somos un colectivo social, y ahí es donde lo mismo sucede con un espacio público, como es el tránsito, en la cual ya yo no soy Ramiro, soy un vehículo, soy un Fiat color rojo, entonces pierdo mi individualidad y eso me permite poder expresar o no tener ciertos límites a la hora de soltar mis emociones, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que el tránsito es un espacio en el cual terminamos transmitiendo nuestras emociones a la conducción y al tránsito, a la vida pública, ¿no? Bueno, ¿y qué no sé si llamarlo así, qué patología psicológica despierta la calidad del tránsito que tenemos? ¿Qué falta de encuadres normativos, de rigor sancionatorio, de preparación para conducir? ¿Qué es o todo junto opera? Todo junto, es una problemática multicausal, pero sí tenemos que saber de que la emisión de la licencia es el punto de partida. La formación de los conductores previo es el punto de partida. De aquí hacia atrás, bueno, hay un montón de acciones que podemos hacer, como campañas viales, como prevención, como educación, pero de aquí para adelante es lo que tenemos que pensar en las nuevas generaciones que se siguen incorporando en el tránsito y no son evaluadas bajo los estándares que son necesarios. Yo, para obtener una licencia, necesito hacer un examen teórico, un examen práctico y, vuelvo a reiterar, un examen psicofísico. ¿Hay en algún lado ese examen En psicofísico? algunos puntos del país sí, y Ajá. en otros no. En nuestra ciudad, por ejemplo, no tenemos un gabinete de psicología que esté evaluando a los conductores. Lo traigo el ejemplo porque es el ejemplo más cercano, ¿no? Acá en Río Cuarto, pero esto se repite en todo el país. Por eso es que si nosotros no podemos detectar la patología atrás del volante, vos me decís, che, ¿cuál es el factor? Bueno, son muchas las psicopatologías que podemos encontrar en la sociedad, hablando de depresión, desde estrés postraumático, desde ansiedad. Son muchas las psicopatologías que hoy por hoy están conduciendo. ¿Y con qué patología no se podría dar la responsabilidad a alguien de conducir? Lo que sucede es que, según el tipo de licencia, son las patologías que se niega totalmente la obtención, ¿no? Y más si hablamos de conductores profesionales, como lo son transporte de pasajeros, transporte de cargas, todos estos conductores, remiseros, taxistas, esos conductores, bueno, tienen una exigencia mucho mayor, ¿no? Entonces, es muy importante poder evaluar a estas personas y saber si están en condiciones para poder conducir. Si nosotros vemos este fenómeno que sucedió con la ambulancia y no se toman cartas en el asunto, realmente no se evalúa a esa persona, y ya que hubo una evidencia de que tuvo una conducta no acorde a lo esperado, ¿no? En esa violencia vial, bueno, es donde estamos en una situación, en un bucle de que no llegamos Pero a además, si no se lo solucionar ni juzga en prevenir la nada. mirada, o sea, es como decir, vienen los bomberos a alta velocidad, te quieren pasar, te hacen, Sí. y vos te pones en conflicto con los bomberos que van a una emergencia, vas a decir, Sí. el problema lo tiene ese muchacho. La lectura igualitaria de esa situación, como si fuera dos iguales que se enfrentan a un problema en el tránsito, es una lectura equivocada del medio de comunicación o del periodista irresponsable que la hace, porque evidentemente no se justifica de ninguna manera que alguien se enoje con una ambulancia que te quiere pasar. No. Porque después juzguemos, porque muchas veces también los que manejan ambulancia utilizan el ardid, voy en una ambulancia y me aprovecho de ello, pero eso no lo sabés vos. Más vale pecar por engañado que no respetar, porque a lo mejor trasladaban a una persona con riesgo de muerte. La verdad que hay que analizar cada caso en Sí, particular, sí. pero sí nos debe sonar la alerta de que esta persona puede estar teniendo un problema psicológico o no, o en ese momento, pero eso también se puede trasladar a otras áreas de la vida. Yo traje algunas estadísticas muy interesantes relacionadas a lo que es conducción, salud mental y psicología, ¿no? La Agencia Nacional de Seguridad Vial en el 2022 anunció que el 90% de los siniestros viales están relacionados al factor humano, ¿no? En cuanto al estrés y la fatiga.
Hoy por hoy estamos viviendo, y hace ya varios años en Argentina, que vivimos un estrés social bastante importante, en la cual la fatiga y el estrés son desencadenantes, por ejemplo, a una situación como la que se vivió, en este caso con la ambulancia, ¿no? Un dato muy interesante que me llamó la atención de Luchemos por la Vida, dice que el 80% de los conductores usa el celular al volante y es la tercera causa de muerte en los siniestros viales. Esto es una investigación que hicieron en el 2023. Son todos factores que están relacionados, porque si relacionamos la ansiedad con el uso del celular, es un desencadenante. Las personas hoy por hoy están tan sobreestimuladas con el celular que cuando suben al vehículo se aburren. Entonces terminan utilizando el celular manejando, está, es un factor de aburrimiento. No, porque estamos tan sobreestimulados consumiendo lo que es la información que nos proporciona el contenido del celular, en la cual hay una adicción que se llama nomofobia, que es la adicción a no tener, perdón, es una adicción que se transforma en un miedo a perder señal o conectividad o perder el celular. Entonces, hoy por hoy, una de las nuevas patologías que también, o trastornos que tenemos que estar identificando y que se relacionan directamente a la hora de conducir, en lo cual podemos estar distraídos en nuestra vida cotidiana con el celular, no prestarle atención a nuestro hijo, no prestarle atención a un compañero de trabajo, pero si lo hacemos arriba del vehículo, las consecuencias son directas, ¿no? ¿Y qué se podría hacer? ¿Qué se podría hacer? Primero, evaluar a la comunidad, porque el hecho de evaluar a los conductores, tener estadísticas de los centros de emisión de licencia, también sirven como diagnósticos poblacionales. Hay personas que nunca en su vida pasan por una evaluación psicológica. Nunca. Y es una oportunidad, ya sea en la emisión de la licencia o en la renovación de la licencia, poder evaluar a esa persona y la condición psicofísica que tiene esa persona, que nos sirve como una estadística poblacional, pero también un punto de partida de la prevención de los siniestros viales. Sí, y establecer algunas normas. Yo pienso en trabajadores del volante, que están 12 horas arriba del vehículo, ¿no? Todo el día para que llegara a fin de mes. Yo creo que en algún momento... Y bajo presión, ¿no? Y bajo presión, claro. Bajo presión. En algún momento empezás a perder Sí. sentido de estabilidad emocional, Sí. ¿no? Porque además te enfrentás, supongo, subís a 50 personas durante el día al auto, Sí. ¿no? De distinto tipo. Te sube gente tranquila que no quiere hablar con nadie, otro que viene e insultan a todos. Digo, sos un factor permanente de exposición a situaciones que te van cargando de una emotividad que si estás 12 horas en el volante, no lo puedo evitar porque es tu trabajo. Si yo quiero trabajar 20 horas, trabajo 20 horas. Bueno, sí, claro, pero 20 horas, estás mal dormido. Pasa con los choferes de colectivo, pasa con los choferes de aviones, ¿no? Hay una normativa establecida porque tenés que tener tus sentidos plenos y activos y no estar en el medio de una situación de cansancio. Eso ni se piensa en regular. No, y tenemos que saber que la fatiga tiene efectos o síntomas relacionados al consumo de alcohol. Una persona fatigada tiene los mismos síntomas que una persona alcoholizada. Pérdida de memoria, pérdida de atención, pérdida del tiempo de reacción. El tiempo de reacción es el tiempo que tenemos entre que percibimos un estímulo, lo procesamos y devolvemos. Entonces una persona fatigada es como una persona que está consumiendo alcohol. El tema está, ¿qué estamos haciendo para controlar esto, para regularlo y para poder prevenirlo, ¿no? Es una problemática multicausal, pero el rol de los psicólogos, y por eso agradezco al Colegio de Psicólogos por invitarme a este espacio, el rol de los psicólogos es muy importante en la seguridad vial. Y muchas veces no lo estamos viendo y es un espacio que no estamos ocupando. Es más allá, el gobierno actual está yendo en contramano de todo esto, porque los últimos boletines oficiales o las últimas normativas o decretos que ha emitido, dice que ahora las evaluaciones psicológicas, y digo psicofísicas, mejor me corrijo, psicofísicas, tienen que estar a cargo de un médico.
Entonces desplaza por completo el rol del psicólogo en las evaluaciones. Entonces es muy importante que sepamos que la conducción es un factor psicológico, es un factor de riesgo más, como es la velocidad, el exceso de velocidad, como es el no respeto a las normas, como es el consumo de sustancias psicoactivas, que son factores de riesgo. Lo psicológico también es un factor de riesgo. Bueno, ¿le puedo pedir un diagnóstico de psicólogo? Sí, por favor. ¿Cómo calificaría al paciente medio de los conductores en Río Cuarto? ¿Qué patología tienen? Es muy difícil de describir si no tenemos datos, y vuelvo a reiterar, yo me podría ir al centro de emisión de licencia de nuestra ciudad y pedir estos datos y No con está. todo gusto, claro, poderle dar un diagnóstico poblacional o estadístico con respecto a esto, ¿no? Pero hoy no lo tenemos. Compulsivos son, ¿no? En la redacción de muchos. El ser humano en sí es compulsivo, el ser humano por sí es ansioso, de por sí tiene emociones muy complejas. Poco obsesivo en el cumplimiento de las normativas. Poco formado. Pues sí. Nosotros hoy hablamos de que tenemos un alfabetismo vial, porque hay personas que hace no 30 saben. años que tienen la licencia y no saben. Que no se más puede peor. transitar a ritmo lento por la izquierda. Exactamente. Hay desconocimiento De manual total. son esas cosas, ¿no? Sí. Que no se puede ir en bicicleta por el centro de la calle, sino por el costado de en fila india. De manual. Pero no. Acá en Reporto esa no se cumple ni una. Se desconoce. Entonces, para poder hacer un diagnóstico tendríamos que tener los datos fehacientes, pero la verdad es que si no actuamos y empezamos a tomar políticas duraderas, políticas que lleven más allá de lo que es una sola gestión, realmente de que se trabaje en equipo, se trabaje de una forma interdisciplinaria y o interinstitucional, la problemática va a seguir. Hoy por hoy tenemos 30 muertos, casi 35 muertos en Córdoba por mes. Estamos hablando de más de un muerto por día. En accidentes Solo en accidentes siniestros de viales, no accidentes, ¿no? Siniestros viales. Son siniestros. Sí, ahora ha bajado un poco en Río Cuarto, pero hace algunas semanas, no sé si meses, que no tenemos accidentes, motociclistas fallecidos. Sí, ha habido muchas con lesiones, pero bueno, no sabemos ni por qué aumenta ni por qué desciende, ¿no? Pero estamos como en una meseta, que no, mejor así. Pero tampoco hay estadísticas que regulen esa acción de sub o baja, ¿no? No Sí. sabemos qué es lo que lo establece, pero Hay cierto ciclo en los Sí. siniestros viales al año, en verano se dan más por las vacaciones, ahora en invierno por el efecto del frío, en motos también puede llegar a aumentar. Hay un montón de estudios que ya otros países lo han solucionado, porque no es una problemática que no se puede solucionar. Europa y la Unión Europea lo decidieron hace 20 años y lo empezaron a bajar, y hoy por hoy las estadísticas de siniestros viales son muy bajas en ellos, pero se tomó una decisión en conjunto y una decisión de poder bajar los siniestros viales con un montón de acciones, un plan de acción que apunte a diferentes variables a un objetivo en común, ¿no? Que es reducir los siniestros viales. Ramiro, gracias por venir, muy amable. Por favor, gracias a ustedes y al Colegio Psicólogos. Así son estos tiempos de locos, el Colegio de Psicólogos avala este espacio. Hoy la presencia del licenciado en Psicología Ramiro Parsi, matrícula 8765, el tema salud mental, emociones y conducción. La psicología vial analizada en el espacio. Buenísimo.